Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal Algo Muy Bueno. Nuevamente ya estamos en estos nuevos días de conversatorios, ya correspondiente a este año 2026. Bien, estuvimos ya con los últimos conversatorios del año pasado y ya damos pie con este nuevo conversatorio para este año. Y estamos muy agradecidos por siempre su compañía, las visualizaciones que nos dan en el canal, las suscripciones también, los suscriptores que nos siguen, comparten y también dejan sus comentarios en los videos o en las mismas publicaciones escritas que están aquí en el canal. Y siempre estoy muy agradecido de tener esta buena compañía de José Luis Díaz, de Juan Rodríguez Layana, el cual somos, como por así nos llaman, los tres mosqueteros, por el cual estamos ahí trabajando con la historia y reimpulsándola, haciendo ver a que nuestros hermanos atesoren eh, esto, que es tan hermoso con respecto a la historia de la iglesia acá en Chile. Y este conversatorio es muy especial porque este año se cumplen 70 años desde que llegaron los primeros misioneros acá a Chile, en el año 1956. También se cumplen los 70 años de la creación de la primera rama, el cual fue el 5 de julio de 1956, y también se cumplen los 70 años de los primeros bautismos, que se llevaron a cabo en noviembre de 1956. Entonces, es un año muy especial para que podamos recordar y rememorar a aquellos que nos predecedieron, y estamos aquí para honrar, ¿bien? Y poder seguir disfrutando de lo maravilloso que es esto. Entonces, sin más, estamos en este lindo conversatorio, el cual vamos a hacer un recopilatorio de nuestra historia, que el hermano Juan va a hablar con respecto a la relación de la iglesia en el siglo XIX. Luego mi querido amigo José Luis Díaz también nos va a compartir acerca de las cosas que pasaban antes de que la iglesia se organizara de forma oficial acá en Chile. Y luego yo voy a terminar con la última parte, con ya el arribo de los primeros misioneros acá en nuestro país. Bien, entonces ya nos conocen, ya nos han visto. Si quieren ver más conversatorios, los verán acá arriba, van a ver link también en la descripción del video, pueden ver y ver las descripciones de cada uno de nosotros. Bien, así que sin más, vamos a dar pie y para dar comienzo a este nuevo conversatorio. Y quiero sí dar breve unas palabras para que José Luis y luego hermano Juan puedan también saludar a nuestra audiencia especial. Por favor, José Luis. Hola Cristóbal, nuevamente es un placer poder estar aquí en este conversatorio dando una partida a lo que es la celebración de los 70 años de la Iglesia en Chile. Para mí siempre hablar de historia de la Iglesia es un placer, así que muy contento de estar aquí en tu canal y un saludo muy grande a toda la gente que nos ve a lo largo de todo Chile y el mundo también, porque muchos de las personas que son parte de esta historia están alrededor del mundo. Así que les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo también para ti. Gracias por estar acá acompañándonos en esto tan lindo y tan especial. Gracias, amigo. Bien, hermano Juan, Gracias a por ti. favor, también sus palabras. Muchas gracias también y saludos cordiales desde Santiago. Un poco de frío, estoy abrigado, ya después de 180 años uno como que ya empieza a abrigarse más. Y contento también de saber que esto continúa porque hay mucho que entregar, hay mucho que decir, hay mucho que nuestros pioneros nos están diciendo, nos están contando y comentando, expresando. Tanto material bueno que hay que mostrar. Y obviamente qué bueno estar con José Luis desde la eterna primavera, desde Arica, tan una ciudad que hay que conocerla, Cristóbal, tenemos que ir, ya Sí, sabemos tenemos que dónde ir para vamos a allá. llegar. Tenemos un viaje pendiente para allá. Así es. Y en el contexto de los 70 años, qué bueno, qué buen tema y qué grandioso es entender que ya llevamos 70 años de la iglesia en nuestro país. Pero más que eso es comprender cómo es que se ha dado todo esto, cómo, se- cómo, cómo es que nuestra historia está traspasando fronteras, es tan riquísima
y tantas sorpresas que se vienen también, los que nos escuchan después van a poder visualizar lo que se viene. Ahí, bueno, tú, Cristóbal, ahí tienes esas primicias después. Ahí vamos a ir comentándola, claramente, sí. Así, bien. Entonces, vamos a dar pie a nuestro primer orador, por así decirlo. Vamos a escuchar al hermano Juan, vamos a compartir también con él, conversando, apoyando lo que nos tenga que comunicar en este preámbulo de los 70 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acá en Chile. Hermano Juan. Sí, bueno, yo en primera instancia me quiero remitir a estos primeros 7 chilenos que se bautizaron en aquel tiempo, ¿verdad? Fue noviembre de 1956, un día domingo, a las 18 horas, nos decía nuestra querida hermana Perla García, que en ese tiempo tenía 10 años. Ahí comienza, ¿verdad? Con los bautismos, el inicio formal ya de lo que es ser miembro de la iglesia. Sin embargo, es interesante saber que antes de eso, a propósito de la reciente celebración de la Sociedad de Socorro, me gusta recordar lo que ella nos decía de su mamá al intentar que Ricardo García escuchara el Evangelio, como por ejemplo que lo intentó 7 veces. Pero más allá de intentarlo, lo que yo rescato es que el Evangelio comenzó con las mujeres, comenzó con una mujer, una madre, una hermana, ¿verdad? Una pionera chilena. No comenzó con los varones, con los hombres. Y eso para mí es como especial, porque la iglesia hoy día sabemos que se sostiene gracias a la fe de nuestras mujeres, gracias a la Sociedad de Socorro. Bueno, continuando con esto, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que hoy día tenemos tanto material para comentar, para expresar, para ayudar a comprender a los que nos preguntamos, y bueno, ¿y qué habrá sido antes de esto? Desde 1830 en adelante, desde José Smith, cuando nació él, pero ¿dónde estaba Chile parado? ¿Verdad? Y ahí es donde uno se remite obligadamente a los recursos que nos entregó Rodolfo Acevedo. Y para cualquier investigador chileno, o cualquiera internacional, investigador, va a tener que remitirse a los documentos que él nos dejó. Y en este caso hay fechas como 1925, 1846, 1851, 1923, 1956. Fechas que son importantes. Por ejemplo, 1846, santos norteamericanos parten desde Nueva York a San Francisco en el barco Brooklyn. Algo que de a poco hemos ido repitiendo, reiterando para que esto sea algo que tiene que ver con Chile. Claro, es cierto, muchos dirán, bueno, el que partió de Estados Unidos, sí, pero entre medio llegó a Chile este barco. Y nada más ni nada menos que dirigido por Samuel Brannan, con alrededor de 238 pioneros, de los cuales en total venían 238, pero venía algo especial en este barco. Había sucedido algo bastante diferente, que de ahí lo voy a expresar. Ellos cruzaron, ¿verdad?, por el Cabo de Hornos, dice la historia, ¿verdad? Iban directamente a Valparaíso en este barco, ¿verdad? Dirigido por Samuel Brannan. Y no pudieron recalar en Valparaíso en estricto rigor, lo cual el capitán decidió, por la experiencia y la pericia que él tenía, irse directo mejor a otro lugar, y que ese lugar fue, y aquí nuevamente aparece Chile, la isla de Juan Fernández. Como decía anteriormente, la isla Juan Fernández merece un reconocimiento especial, como hemos hablado anteriormente, estos 3 mosqueteros de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí quedó, de los 238 pioneros que venían agrupados en familias, sabemos sus apellidos, tenemos todos los datos, todas las personas que venían en ese barco.
venía alguien fallecido, que su nombre hoy día se reconoce como Laura Hotchkiss Godwin. Tenía 33 años y murió un 6 de mayo. Su cuerpo quedó en Juan Fernández y venía también con un proceso de aborto dado el accidente que había tenido en el barco. Su cuerpo quedó finalmente en esta isla, del cual hay un recordatorio, un memorial, que eso ya le da un significado especial a la historia de los pioneros, la iglesia en su totalidad con Chile, porque hay una pionera allí, ¿verdad? Una familia netamente norteamericana. Por ahí hay unas imágenes donde se muestran estas cosas, este memorial, y lo interesante de esto es que cuando uno hace en lo geográfico hace una línea recta, yo me acuerdo que yo descubrí que daba con San Antonio. ¿Y por qué San Antonio? Algunos se preguntarán, bueno, porque esa es la tierra de justamente el historiador, Rodolfo Acevedo. Son 670 kilómetros. 670 kilómetros, que si uno va directo, así en línea recta, da con esa ciudad. Bueno, quizás a algunos le llamaron la atención, pero a mí me llamó de sobremanera esta cosa geográfica al poner una línea en el plano mapa ahí. Ahora, en tierra, estos pasajeros, por ejemplo, se bañaron, lavaron la ropa, consiguieron fruta fresca, patatas, pescaron y además salaron pescado. Echaron alrededor de 18 galones de agua dulce en los barriles del barco de la isla de Juan Fernández, imagínense. Se abastecieron de leña, lo cual, si eso hubiese ocurrido en Valparaíso, les hubiese salido cientos y cientos de dólares. En cambio, en la isla Juan Fernández no les salió nada. Fue algo muy especial que pasó en esa isla. Y como anotó Rodolfo en esta historia, también finalmente se llevaron hasta las langostas, que hasta el día de hoy son famosas en el mundo. No hay un transatlántico que no pare cerquita de ahí para pedir langosta a los pescadores artesanales. De hecho, soy testigo de eso por medio de un video que nos envió Charles Acevedo en uno de sus programas que él tiene por ahí. Yo con eso quedé pero alucinado, dije, pero ¿cómo? Esta isla está bendecida por todos lados, por esos pequeños detalles. ¿Ah? Y bueno, y ahí nos cruzamos a 1851 en este contexto, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaba con los pioneros y Chile? Y aquí en 1851 aparece entonces Parley Pratt. Nace un 12 de abril él, de 1807 y muere un 13 de mayo de 1857. Fue enviado como apóstol a una misión en las islas del Pacífico y Sudamérica. Y vino en una barca que se llama Henry Kelsey, de 196 toneladas. El capitán se llamaba Capitán Bogardis. Parte a Chile el día viernes 5 de septiembre de 1851, junto a su compañera Phoebe y el elder Rufo Salem. 64 días duró el viaje en un barco carguero, pasando por penurias, porque era carguero, no era como el otro, el Brooklyn. Pasaron hambre con este capitán que él expresa en su diario de vida que nos tradujo Rodolfo, mucha hambre, pan duro, eran los únicos pasajeros. Finalmente el tema es que arribaron acá a Chile un sábado 8 de noviembre de 1851. Algunas de las palabras de Parley Pratt, por ejemplo, viajaban con mucho viento en contra, algunas veces calmo, mareos tenían, obviamente porque se llama Océano Pacífico, pero ojos de Pacífico no tiene nada. Los pescadores artesanales que he conocido me han dicho que de Pacífico no tiene mucho, sobre todo para el sur. Y también, por ejemplo, un detalle es que el capitán era bastante avaro, y ahí es donde sale este detalle, que los mantenían con pan duro, enmohecidos, dice, lleno de bichos y gusanos, comían charqui, y la carne de cerdo que había estaba podrida, decía. Pero eso es lo que había en ese momento. Imagínense este tremendo viaje que tuvo que hacer nuestro primer misionero, nada más ni nada menos que a Sudamérica, nuestro país, Chile, ¿ya?
Entonces llegaron a Valparaíso el de Rufus Allen, Phoebe Pratt, se instalaron en el Hotel France, después se cambiaron a una casa en la calle Victoria, de la cual posteriormente Rodolfo nos mostró una imagen y tuvimos el privilegio, estos tres que estamos acá, de pasar por ese lugar en la ruta pionera, ¿ah? En su momento. Ahí van a ver las imágenes. Eh, y algo bien trágico que sucedió fue que en el proceso de esta misión nació el hijo de Parley Pratt, pero también a la vez falleció. Dice el acta que falleció de debilidad, lo cual hoy día, si lo traducimos a los conocimientos científicos hoy día, de desnutrición. Obviamente por los antecedentes anteriores del tipo de alimentación que tenían estos pasajeros, entre comillas, ¿verdad? En un barco de carga más encima. Y ese es un hecho bastante especial de comentar porque de inmediato tenían que sepultarlo. Y lo más triste es que al sepultarlo se encontraron con la negativa de que no podía sepultarse en el cementerio que había ahí. Y eso debe haber sido muy, muy terrible para la hermana Phoebe. Obviamente para uno, como padre, ¿verdad?, de un bebé, me imagino el sentimiento de la familia y el Elder Rufo ahí. Así que tuvieron que direccionarse a un cementerio que se llamaba el Cementerio de Disidentes. Y allí, hasta el día de hoy, hay un memorial donde fue sepultado el cuerpo de Parley Pratt, que es algo no menor y que con los años, en los años 80 recién supimos esto. Obviamente por una placa que dejó como de noticia que había puesto en su momento dos hermanos y que Rodolfo lo hizo público de esta plaquita. En esa ruta que hicimos estos tres mosqueteros, ¿verdad? Estuvimos allí, fue bien especial, sobre todo ver la emoción de José Luis cuando estuvo en ese lugar. Imagínense de Arica venir para acá y, y reflexionar en ese momento sobre este acontecimiento que no fue muy, no fue muy grato para Phoebe, Parley Pratt y el Elder Rufus. Sin embargo, estos hermanos que pusieron esa placa, posteriormente después, por lo menos a uno, porque el otro está fallecido, el hermano Juan, el que está vivo es el Lito Mañén, fue uno de los autores, gestores de tener una placa en memoria de este hecho tan triste también. Pero también por un acto mucho mayor que se escapa a nosotros expresarlo, que tiene que ver con la fe que tenía Pablo Pipá en predicar el Evangelio en Chile a como de lugar. Y se quedó 4 meses en Chile y no solo se generó esta situación, sino que a partir de eso también decidió que había que tener entonces la escritura en español. Estuvo en la ciudad de Quillota, donde generó también un poema de lo hermoso que es nuestro país, en este caso Quillota mismo, por todo lo que significa su primera impresión a llegar ahí, la verdura. Bueno, sabemos después que Quillota iba a ser Santiago en su momento. Y ahí iba a descansar el Pedro de Valdivia en aquellos años. Y bueno, cuando llegó también lo otro triste es que se encontró con una guerra civil. En ese tiempo quien comandaba el país era Manuel Montt, conservador. Y justamente se tuvo que devolver porque había una guerra civil, no era el tiempo todavía para poder predicar el Evangelio. Y se fue. Ahora, lo que hoy día nosotros sabemos es que justamente esa guerra civil en algunas ciudades del país justamente tenía que ver con la libertad religiosa, porque recordemos que no lo dejaron sepultar en el primer cementerio por ser católico, apostólico y romano. Entonces lo echaron prácticamente de ahí. Y bueno, esa es una de las grandes historias que podemos sacar en conclusión de este relato de Parley Pratt, que es reconocido ya en la plataforma de Historia de Pionero, en el canal de algo muy bueno que tiene Cristóbal y que tiene que ver con estas peripecias que han vivido nuestros primeros misioneros. Y
¿Qué otra cosa más les puedo comentar? Las oraciones que hacía en Quillota, por ejemplo. Nosotros estuvimos ahí en ese cerro, el famoso cerro Mayaca, Mayaca. que algunas veces le decimos Macaya, pero es Mayaca con Y al medio, así, se nos olvida. Y ahí entonces está, nosotros al ir, yo nunca había ido, fuimos y descubrimos por qué Pali Piprat generó este poema. Hay que ir, esa ya es para que ustedes vayan. Ahora, también dentro de esta historia, tenemos que decir que ya en 1923 ya había pasado un historiador por acá, imagínense, 1923, que fue Andrew Jensen, que también José Luis en su momento lo comentó, ¿ya? Y con el paso del tiempo pasamos a 1925, en el barco, nuevamente aparece otro barco, el Voltaire, donde trajo a Sudamérica, específicamente Argentina, a Melvin J. Ballard, del Consejo de los 12, a Rulon F. S. Wells y Ray L. Pratt. Lo interesante aquí, miren, aparte de Melvin J. Ballard, es que Ray L. Pratt era nieto de Pali Pratt, ¿verdad? Y me imagino que él pensó en Chile en su momento. Y ya sabemos sobre las frases, sabemos todo lo que ha pasado en el centenario. Y ese mismo año, en 1925, estuvo el hecho de que se dictara en la Constitución de ese año que Chile ya tenía definitivamente libertad religiosa. Entonces eso coincide, dice, claro, coincide, dice Rodolfo, con la predicación del Evangelio, no solo en Chile, sino que en toda Sudamérica. Entonces, ese es un punto que es importante, lo que descubrió Rodolfo en su momento. En ese tiempo estaba Arturo Alessandri Palma dirigiendo el país. Y en Chile comenzó todo esto en 1952 con la familia de Billy Fotheringham, un miembro estadounidense que se mudó con su familia a Santiago por trabajo. Y aquí vivieron en La Reina, esa casa todavía está, ahí todavía tenemos fotografías de eso, y él fue el precursor de que el Evangelio también llegara a Chile, porque él escribió, ¿verdad? Escribió la primera presidencia, asistían 13 miembros acá, norteamericanos, hasta que él pudo por fin hacer que llegara aquí la misión, que posteriormente mis camaradas de los Tres Mosqueteros van a poder expresar esta hermosa experiencia. Todo esto comenzó entonces un jueves 5 de julio de 1956, cuando se genera entonces esta rama acá en nuestro país, y que ese lugar todavía existe, está aquí en Ñuñoa, aquí en Santiago, esa casa, que Rodolfo también la visitó en su momento. Entonces, para cualquier historiador, cualquiera, tiene que remitirse a los documentos de Rodolfo, obviamente, y solamente hoy día yo aquilatando todo esto, lo que nos ha comentado de Arica, José Luis, lo que nos explica también de su documentación que tiene de su padre Cristóbal, es que hay mucho todavía que descubrir. Y yo lo sé porque Rodolfo me lo dijo a mí en persona, hay mucho todavía por sacar a luz. Pero necesitamos del aporte de los pioneros, de nuestros pioneros, de ustedes, los que escuchan y ven este canal y leen las historias de pioneros. Yo finalmente lo único que puedo decir es que gracias a esto se ha fortalecido mi testimonio de que esta es la iglesia de Jesucristo, porque finalmente todos los sacrificios que pasaron nuestras mujeres pioneras, enormes desafíos que hay que leer después cuando salga estas primicias que nos va a presentar después Cristóbal, es increíble cómo es que todavía perseveran estas mujeres y también obviamente los hijos de nuestros pioneros. Sé que el Evangelio es verdadero simplemente por esto, por la historia que yo escucho. Y les dejo mi testimonio que yo sé que El Salvador vive gracias a esta historia que estamos hoy día mostrando. Bien, muchas gracias hermano Juan por este resumen de parte de nuestra historia, parte de lo que está escrito y el cual como país somos bendecidos, porque como bien decía hermano Juan, un apóstol del Señor intentó
inició la obra de predicar el Evangelio acá en Sudamérica, empezó en Chile, pero lamentablemente por la dificultad del idioma, la parte económica, Chile estaba sumido en una guerra civil, los países vecinos también en aquella época también estaban sufriendo Sí, esto, sí. entonces no era un lugar propicio también para que comenzara la obra finalmente. Bien, y también la relación de cómo los pioneros que salieron del éxodo por tierra, también hubo un éxodo por mar, entonces, y que haya una sangre pionera enterrado acá en Juan Fernández no es no menor, porque también los chilenos le abrieron las puertas, como decía el hermano Juan. Abastecieron su barco, le dieron comida. Samuel Branham, que era el encargado de este navío, estuvo muy agradecido, porque después dentro también de la historia chilena, si uno lee los libros de Vicente Pérez Rosales, encuentra la historia maravillosa de cómo los miembros de la iglesia de aquella época fueron en defensa de los chilenos cuando fueron a la época de la fiebre del oro en California, y que fueron asaltados estos chilenos, y los santos del último día de aquella época salieron en defensa de ella. Entonces era como una devuelta de mano, por así decirlo, hacia ellos. Entonces todo está relacionado en la parte histórica, los inicios de la iglesia en sí, con Chile en este sentido. Y muchos profetas antiguos miraron a Chile. El mismo profeta Brigham Young también citó al presidente Parley P. Pratt que visitara Chile en su minuto, eso está escrito, el cual lo podemos estar viendo ahora. Entonces, muchas gracias, hermano Juan, por darnos este resumen tan lindo y tan especial de como preámbulo, porque hay muchos detalles, hay muchas cosas interesantes con respecto a nuestra historia, inclusive personajes de historia chilena como Benjamín Vicuña Maquena hablaron acerca de los santos de los últimos días en aquella época, en la persecución. También el mismo Vicente Pérez Rosales escribió acerca de esta experiencia, de cómo los chilenos fueron ayudados por los santos de los últimos días en aquella época, y también filántropos chilenos como Pedro del Río Señartu, que también tuvieron contacto con pioneros en aquella época. También se entrevistó con el mismo profeta, John Taylor, en 1880. Entonces, hay muchas cosas que enriquecen nuestra historia, y el cual debemos siempre valorar y recordar. Y aquí ustedes, tanto en el grupo de Facebook de Historia de la Iglesia en Chile, el cual acá tenemos el administrador a José Luis Díaz, te pueden empalparse también de la historia ahí, de lo que se comparte. También es el objetivo también de este canal, poder dar a conocer la historia. Y entonces, gracias hermano Juan por este pequeño resumen que nos dio. Eh, Ahora le voy a dar el paso a mi amigo José Luis Díaz, que también nos tiene algo que contar que es muy interesante. José Luis. Bueno, muchas gracias. Sí, es muy importante lo que habla Juan. Recordar también de que en esa muerte de este pequeño Omner Pratt se lleva a cabo también una de las primeras reuniones interreligiosas aquí en el país de Chile. Parley P. Pratt se reúne con el pastor Trumbull, que es el precursor de los protestantes aquí en Chile, o uno de los grandes precursores, o pioneros también de nuestros hermanos evangélicos. Así Así es. que es increíble ver cuando nos visitamos este lugar, este cementerio, y en esta página estaban los tres nombres: Parley P. Pratt, Homer Pratt y este precursor del pastor Trumbull, que se han hecho conferencias de él. También se han conmemorado centenarios o fechas importantes de su venida aquí a este país. Así que hoy día la iglesia se reúne con mandatarios, con ministros, con políticos, y ese fue el primer hecho eh, interreligioso. Desconozco o desconocemos lo que se puede haber hablado, pero probablemente intercambiaron algunas palabras ahí, quizás libertad religiosa. ¿Qué está pasando acá con Chile, con la guerra? Así que muchas cosas que pueden haber intercambiado y que no están escritas ni registradas, ¿ya? Bueno, voy a comenzar con un PowerPoint. Un PowerPoint que ya algunos lo conocen. Tuvimos mucha de la información que aquí se contiene. La presentamos en la Estaca San Pablo el año pasado, eh, en un conversatorio con los miembros de la Estaca. Así que la vamos a presentar ahora.
Bien, como mencioné, esta presentación ya fue dada el año pasado. Compartimos algunas de las presencias de miembros de la iglesia antes del año 1956. Bien. Como el hermano Juan, él habló, ¿cierto? Hay estos hechos más conocidos, ¿cierto? Que son en el año 1846, cuando pasa el Brooklyn por la isla de Juan Fernández. También el paso de Pally Pratt, ¿cierto? Con el 70, el Elder Rutherford Allen y Phoebe Sofer, que era una de las esposas de Pally Pratt, ¿cierto? También ocurre un hecho importante, ¿cierto? Es el primer bebé, ¿cierto? Nacido en el convenio que muere en tierra chilena. Así Ujú. que, y también el primer apóstol en poder visitar estas tierras, no tan solo de Chile, sino también de Sudamérica, ¿ya? Bueno, aquí, Correcto. acá tenemos un mapa, ¿cierto? Que se enfoca en Antofagasta, una ciudad minera. En la época había incluso consulado de los Estados Unidos, entonces era un lugar muy frecuentado por norteamericanos. Y aquí aparece un personaje, ¿cierto? Butch Cassidy, algo así se pronuncia. Ujú. Butch Y Cassidy. Butch Cassidy, sí. Y Tiene esta película, Bush Cassidy. sí, un hombre muy conocido, pero no fue tan bueno, no fue un ejemplo a seguir, porque era un ladrón de bancos. Así que es hijo de pioneros Sí. que llegaron al lago Salado. Estuve buscando el Family Search y por lo visto probablemente recibió el sacerdocio arónico, ya quizás repartió la Santa Cena, puede haber sido quizás, y claro, y al haber sido ordenado sacerdocio arónico, también probablemente era un diácono de la iglesia. Entonces, después de haber cometido tantos delitos, ¿cierto? En los Estados Unidos, emigra a Argentina y también es buscado en la Argentina y también después se traslada para esconderse también a Antofagasta. Hay una historia de un vagón ahí que se habla de su paso por allí Ujú. y se convierte también en uno de los primeros miembros de la iglesia en poder visitar tierras chilenas, ¿ya? A pesar que no fue un ejemplo a seguir y cuenta la leyenda que también él pudo haber muerto en Bolivia, ¿ya? Entonces hay varias informaciones en internet en la cual se puede investigar de él. Así incluso se pedía alguna recompensa por aquí en el continente o en Sudamérica, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, aquí no vamos a leer esto pero sí hay una historia que él pasa por el ferrocarril de Antofagasta hacia Bolivia y emprende un viaje, ¿ya? Así que es importante saber de que él pasó por Chile y siendo miembro de la iglesia. Ujú. Bien, aquí damos un paso también a Punta Arenas, ¿ya? El libro una revista o tipo folleto, pero un folleto o revista histórica que lo saca a la luz el Museo de la Patagonia y se llama La Pequeña Babel Magallánica, ¿ya? Que Ujú. abarca los años 1888 y 1889. Y aquí habla acerca de un tal Mr. Parker que parecía disponer de recursos suficientes para su propaganda sectaria, eh, derra- derramados sin ton y ¿qué dice? Sin ton ni son, en una ensalada fenomenal de antiguas dinastías egipcias y clases sacerdotales americanas de la prehistoria, iniciada desde milenios, según el mormonismo, desde los misterios de la santa religión. Aquí quizá se mezcla quizá el tema de la perla de gran precio, que habla quizá quizá de esta aparición
del profeta Abraham, ¿cierto? Que le enseña al faraón, puede haber sido también. Y el título de esta parte es, de esta revista es, o de este capítulo de la revista es Mormones y otras especies dañinas en Magallanes. Ya toma una connotación negativa este paso de este hombre por Punta Arenas. Y finalmente, o habla también de esto, dice, el auditorio habitual del pastor no atribuía, al parecer, mayor importancia de los precedentes bíblicos de la nueva secta americana, pero en cambio no se cansaba de pedir más y más detalles íntimos sobre la personalidad física de su fundador, José Smith, esposo feliz, según Parker. Ya entonces, aquí vemos otro paso de un probablemente miembro de la iglesia, también podría haber sido un impostor o un comerciante que se hizo pasar por un miembro de la iglesia. Ya hay que recordar que era muy fácil poder hacerse pasar por otra persona. También hay por ahí dice que hablaba francés, entonces ahí quizá ahí se desvía un poco de lo que quizá era un miembro de la iglesia, o también podría ser un políglota. Así que hay mucho más que investigar sobre este personaje que habitó en las tierras magallánicas. ¿Ya? Después tenemos Sewell. Ya Sewell, hay mucha historia de la presencia de miembros de la iglesia. Este es un territorio minero, ¿cierto? Sewell se caracterizaba por ser una ciudad en la cordillera de los Andes, que no transitaban autos, todo era un tránsito a pie. Mucho tiempo después, cuando la iglesia se establece aquí en Chile, los Mormon Ford, ellos cantan en este lugar, hacen un concierto. Y si van para ese lugar es porque, bueno, primero hay norteamericanos que lo escuchan. Segundo, y probablemente hubo un contacto ahí porque para que invitaran a un grupo religioso tenían que tener ciertas conexiones, ciertos contactos, o como decimos en Chile, ciertos pitutos para poder entrar con facilidad. ¿Ya? Así que en historia también tenemos que dar pie a lo que pudo haber pasado, ¿ya? Al análisis del contexto de la época. ¿Ya? Aquí aparece un nombre, no hay fotografía, pero sabemos que se llama Alma Ek. ¿Ya? Alma es un nombre del libro de Mormón. Entonces, este manda un telegrama a lo que son los periódicos de los Estados Unidos, específicamente en Utah, y donde el título es, a ver, él informa de una nevazón en Chile, ya, en Sewell. Entonces aparece este recorte de diario de Chile. Ya, entonces en Family Search aparece su fecha de bautismo en el 11 de septiembre de 1888. Tuvo una confirmación el mismo día, ¿cierto? Se enviste en el templo de Salt Lake City en 1904. Con su primera esposa se sella en el templo de Salt Lake City en 1907. Y después, adicionalmente, aparece en la página de... Es una corporación hoy día, es una fundación donde se hace mención de él y que él participa en la creación del club deportivo de Sewell, y donde se le hace un homenaje por haber creado o ayudado a crear este club deportivo de esta minera. ¿Ya? Este es el recorte de diario de la época, donde aparece esta nevazón dice escenas en medio del verano en el lejano Chile. ¿Ya? Bueno, quizá era novedoso quizá en el verano ver nevar, pero son cosas que pasan en la cordillera aquí en Chile. Así que aparece esta noticia. Probablemente si él no hubiese mandado este telegrama, probablemente hubiese sido difícil poder haber sabido un poco más de él. ¿Ya? Nos vamos un poco más al norte, también al sector de la minería, Potrerillos, cerca de El Salvador. Eh, Aquí parece Sora Watt, podría pronunciarse. Y esta fue una miembro de la iglesia que nació en el territorio de Utah en 1895. Se bautizó en 1904, recibió sus investiduras de manera vicaria en el templo
de Salt Lake City el año 52. Contrae matrimonio con John Raymond Cutter, quien no registra ordenanza de la iglesia, pero se casaron el 8 de septiembre de 1917, ¿ya? Llegan a Potrerillos, según la documentación disponible, el 17 de noviembre del año 1920. ¿Ya? Entonces ahí hay uno de los primeros asentamientos. Probablemente no fue una de las primeras familias o la única persona, pero hay que seguir investigando, hay que ir rebuscando. Hace poquito por internet supe que hay como una fundación o algo que se quiere formar como una corporación de historia de Potrerillos. Entonces sería bueno poder contactarse con ellos a ver si tienen información adicional de los norteamericanos que pudieron haber habitado este lugar en aquella década del Ujú. siglo XX, ¿ya? Qué buena, qué precioso eso. A- Potrerillos. Así que ahí está una fotografía. Bueno, esto es un registro de los libros del consulado de Antofagasta, creo, sí. Y ahí aparece la fotografía. No sé, a veces estamos muy acostumbrados en la historia a poder buscar documentos, ¿cierto? Pero igual a veces es bueno imaginarse qué pensaban ellos, cómo se sentían estar lejos de su país, Mm. quizás sin ver una capilla. Ya en esos años en los Estados Unidos habían templos, habían capillas, estacas, pero llegar a un lugar desolado donde no había aquella representación de su religión, de su iglesia. Así que, bueno, eh, da para pensar, para imaginarse que ellos podrían haber pensado o, o experimentado. Acá hay documentos, ¿cierto?, que hablan de los contratos, ¿cierto? Unos compromisos que Ujú. se daban para presentarlo a la embajada. No hay que olvidar que ellos tenían que hacer trámites consulares. Entonces, las embajadas les pedían documentación. Entonces, acá hay unas cartas también que daban a entender que ellos estaban contratados por la minera en Chile, ya para presentar en los consulados. Después acá pasa este historiador que Juan mencionó, que visitó Antofagasta, Quillota, Viña del Mar y Valparaíso. ¿Ya? Es el viaje de este historiador, ¿cierto? De Jensen. lo que hoy día se conoce como el Departamento de Historia de la Iglesia, ¿ya? Y Andrew Jensen, que visita Chile en 1923. Ya, hoy día los historiadores del Departamento de Historia de la Iglesia son académicos, ellos estudian, ¿cierto? Son licenciados en historia, tienen su maestría, algunos doctorados como los que conocemos, como David Borinbrook, que Así trabaja es. para este departamento. Lo hemos tenido en Chile también. Y bueno, y este hombre era empleado de la iglesia, pero tenía que viajar, o sea, tampoco era tan fácil. Él tenía que hacer la historia, tenía que investigar y también tenía que hacer la historia. Y esto también servían como precursores de lo que podría ser posibles visitas de misioneros, de apóstoles de la iglesia. Entonces, sin duda alguna, estas visitas ayudaron a poder crear una imagen de lo que podría ser el futuro de la iglesia en estos países de Sudamérica. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están los diarios de vida de este hombre, pero me gustaría quizás enfocarnos en algunos días en particular, como el día viernes 23 de marzo de 1923, escrito en Valparaíso, Chile. Este registro dice: te va a disfrutar de una noche de descanso bastante reparador a bordo del vapor Santa Teresa. Nos levantamos para presenciar una mañana nublada y ventosa. A medida que avanzaba el día, el viento aumentó ligeramente su intensidad, hasta que el océano se alteró ligeramente, lo que provocó que algunos pasajeros sintieran mareos. Al mediodía nos encontramos en la latitud 28,46 sur y longitud 71,40 oeste. Nos encontramos a 319 millas náuticas de Antofagasta y a 259 millas de Valparaíso. El lunes 26 de marzo del 1923 dijo:
dimos largos paseos por algunas de las principales calles de Valparaíso y visitamos el auditor del South Pacific Mail, el único periódico publicado en inglés en Valparaíso. Mantuvimos una larga e interesante conversación con el editor, originario de Escocia, que nos brindó información considerable sobre la situación general de Chile y en particular de Valparaíso y Santiago. Mira, Así que, mañana cumpliría 103 años de esa uy, sí, visita. exacto, es verdad. Mañana. Después tenemos Potrerillos de nuevo, ¿cierto? Volvemos a esta parte de Potrerillos, pero en otra época. Eh, Este es Don Franklin Johnson y Louis Francis Miles, que ellos recibieron sus investiduras el 11 de diciembre del año 1963. ¿Ya? A pesar que esta fecha es después, ¿cierto?, de la llegada de la iglesia en Chile, eh, cuando reciben su investidura, pero dice, hay un registro que en 1949 hay un registro de su paso por Chile. Entonces, esto que probablemente no se conocía con el anterior registro de esta hermana, pero también es una familia santo de los últimos días en esta localidad del norte de Chile. Acá hay algunos documentos que registran su paso por el territorio nacional. Ahí dice el consulado americano, ¿cierto? Antofagasta, 1943. Ya, otro documento más de una tarjeta de registro que aparece su dirección, dónde trabaja, la localidad. Y esta fotografía que, según Family Search, fue tomada en Chile. Así que ahí podríamos tener fácilmente una rama de la iglesia, sin duda alguna. Eh, Sería Yo estuve lindo. ahí, estuve un mes, y fíjate que la fotografía que tú muestras es exactamente como era. Yo alucinaba también, bueno, me gusta la historia, y cuando dejaba la faena en ese mes, después de las 6 de la tarde, yo me iba a sentar y reflexionaba y me preguntaba, pero tú me diste la respuesta, José Luis, me preguntaba, ¿habrá habido aquí miembros de la iglesia? ¿Habrá habido una rama? Y qué fascinante que en realidad sí fue, porque todavía se ven, si tú fueras esta semana a Potrerillo, se ven coches, zapatos de niño por allá, como cosas de juguetes tirados así, pero los resguardan los cuidadores de esta, que pertenece a Codelco, obviamente. Qué lindo. Increíble, ¿ah? Gracias, Juan, gracias por tu comentario. Mira, igual hay una tesis de la Universidad de Antofagasta que, bueno, yo la adquirimos, ¿cierto? Y bueno, ustedes también la tienen en su poder. Y que creo que habla de la familia Johnson, no estoy seguro, pero creo que puede ser descendiente de estas personas que están acá. En la descripción aparece un tal Johnson, así que pueden haber quedado algunos descendientes aquí también. Ya, y bueno, cuando se hace la tesis, tienen que hacer estos trabajos cualitativos, ¿cierto? Donde hacen entrevistas y cosas así. Entonces ahí aparece una familia norteamericana en esta tesis de historia en la Universidad de Antofagasta. Ya, después tenemos aquí Santiago, ¿cierto? Que, bueno, hay muchas historias de espías, ¿cierto? Que vinculan al mormonismo con el espionaje. Bueno, Hasta el día de hoy. no está muy lejano de eso también. Acá tenemos la historia de un hombre que sí fue espía o agente de inteligencia americano, es el nombre correcto, conceptual de este trabajo. Muchos de los espías trabajaban de manera encubierta en los consulados, ¿ya? Entonces, él trabajaba aparentemente para el consulado, pero internamente era miembro de la inteligencia americana. Ya estos registros están en Family Search, son públicos, así que él probablemente le dijo a su familia que cuando él muriera quedara a disposición esta información para las futuras investigaciones, ¿ya? Entonces, su primera visita es en Navidad de 1947, ¿cierto? Y después tiene otra visita en 1960, y finalmente en 1983, ya cuando el Templo de Santiago está
dedicado, construido y dedicado, él pasa a ser sellador del templo. ¿Ya? Entonces, eh, su visita principalmente era para espiar a los alemanes nazis que habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, el peligro que veía Estados Unidos en esto era de que los alemanes nazis fuera de Alemania pudieran ocasionar cierto conflicto político. Entonces, pero al final los informes que él daba como agente de inteligencia era de que los alemanes nazis estaban más preocupados de hacer negocios en Chile que de practicar el nazismo fuera de Alemania. Así que no vio ningún peligro en estas colonias alemanas. ¿Ya? Después tenemos Futaleifú, ¿cierto? Que aquí aparecen dos personajes, ¿cierto? El Elder Robert Wells, que con el tiempo se convierte en el presidente del Templo Antofagasta, y después el Elder Leonard Hartley, que con el tiempo llega a ser presidente de la Misión Santiago Sur, ya creo que del año 1980 al 83, creo. Así que antes que la iglesia se estableciera oficialmente en Chile, en 1951 los misioneros de la misión argentina atravesaban la cordillera de caballo, entre ellos el Elder Wells, y que posteriormente sirvió como presidente del Templo de Santiago, y también el presidente Ronald Hartley, que fue presidente de la misión Santiago Sur. Acá hay una fotografía del cruce a caballo que tenían los misioneros. Es increíble esto, de verdad. Emblemática. Tener esta fotografía de verdad que emocionan. Me imagino que, no sé, yo como serví como misionero, algunos tenían bicicleta, los asistentes tenían auto, pero tener un caballo, había que alimentarlo, darle comida, agua, saber un poco de veterinaria. Así que era mucho más que simplemente ser un misionero, ¿ya? Acá esta típica foto, hoy día muchos de los visitantes de Fotoleifú se toman esta fotografía. De hecho, en el grupo de historia de la iglesia aparece un misionero que sirvió en Futaleifú, pero ya de manera de ahora, hace poco, y se sacó esta fotografía, sin caballo, obviamente, y Sí. después él la comparó, supo que había un misionero que había servido en la misión mucho tiempo antes que él, y la comparó y era el mismo lugar. Entonces se veía el pueblo, el río, así que eh, es algo curioso también. Ya. Aquí también aparece un primer converso chileno, el hermano Reyes. Raquel Reyes, ¿cierto? De que después se cambia el nombre a Rodolfo Reyes y vive en Argentina. Y bueno, hasta ahora es el único, el primer chileno que se tenga registro que recibió la ordenanza del bautismo. ¿Ya? No sabemos si fue en territorio chileno o en territorio argentino. Algunos dicen que se bautizó en el río y que la mitad del río era chileno y la otra mitad argentino, entonces no se sabe muy bien. También sabemos de otros chilenos que se bautizaron en el tiempo de los alemanes en Buenos Aires, y también tenemos que investigar un poco más de ellos, pero hasta ahora es el chileno más que recibió la ordenanza. eh, Claro, primero que quizá que Ricardo García, ¿ya? De hecho, José Luis, Ujú. los dos hijos que tuve el privilegio de conversar con ellos estaban muy agradecidos de que nosotros pudiéramos honrar el nombre de él. Ellos son argentinos, pero obviamente ellos llevan sangre chilena, también me decían, y que no podían creer lo que nosotros estuviéramos conversando de ellos el año pasado, y que reconocían que fue bautizado en Chile, pero que finalmente él se fue a Argentina. Sí, sí, así es. Sí, igual tuve la oportunidad de hablar con uno de los hijos. Es muy querido, Raquel Reyes fue un misionero, Trajo bautizó hartos miembros. muchos Sí. miembros de la iglesia, así que es muy querido en la zona. Bien, entonces tenemos finalmente a Fodenham, o Fodenham, sí. El primer presidente de Rama ya oficialmente
en Chile, ¿cierto? Fue un ingeniero bueno, un profesional mejor de la empresa Kodak. Y él llega primeramente en 1954, ¿cierto? A nuestro país y hace los primeros contactos para que los misioneros lleguen al territorio nacional. Se convierte en el primer presidente Rama. Y también él fue un precursor también de la iglesia, no solamente en Chile, también sabemos que fue en España también, un precursor, así que tuvo la misión de poder abrir la iglesia, no solamente en Chile, sino que también en España. Y aquí finalmente tenemos esta épica fotografía del primer bautismo en Chile. Siempre Rodolfo Acevedo hablaba de que la fotografía tenía muy buena calidad porque él trabajaba para Kodak, así que obviamente tenía que ser de muy buena En calidad HD. la fotografía. Sí. Así que, bueno, esto ha sido mi presentación. Vamos a salir de la imagen acá. Vamos a regresar a la pantalla, dejar de compartir. Y Ahí ahí estamos. bien. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos hablado. O sea, agradecerte por compartir esto tan especial de tus investigaciones, de tu aporte y mencionar que, bueno, yo siempre de chiquitito escuché de Butch Cassidy, del Robin Hood del Oeste, ya porque era una historia que le apasionaba a mi papá. De hecho, en sus viajes que hacía al lago Salado, él siempre visitaba la casa de Butch Cassidy, que estaba ahí en Utah. Y de hecho, él se trajo, y lo tengo, clavos y unos pedacitos de madera de la casa de Butch Cassidy. Entonces, y yo recuerdo que siempre lo tenía en su pared, y Butch Cassidy la casa, y su clavito y el pedazo de madera de la casa de él. Y le gustaba tanto esa historia porque le fascinaba todo lo que le conllevó. Bueno, lamentablemente también no llegó a hacer cosas muy buenas, pero siempre le fascinó el tema de su paso acá en Sudamérica. De hecho, cuando me tocó a mí la misión Neuquén, una de las razones por qué a él le gustó que me haya tocado en el sur, porque era la excusa perfecta para ir a Cholila, donde pasó Butch Cassidy, donde posiblemente hay una casa también ahí donde estuvo, el cual mi papá tenía periciado. Y esa era una de las razones, porque él, cuando yo terminara la misión, él quería ir para allá, para ver ese paso de Butch Cassidy, de este bandido. Y la otra razón fue por el tema del hermano Raquel Reyes. Bien, mi papá fue muy cercano con Robert E. Wells y con el hermano Hartley. Bien, fueron muy amigos entre ellos. Mi papá tuvo la bendición de traducir de forma oficial el libro que escribió Leonard Hartley, que se llama Como yo recuerdo, y de leer esta historia fascinante con respecto a cómo pasaban cosas antes de que la iglesia se formalizara acá en Chile. Y una de estas cosas era estos cruces a caballo, ya que el mismo diario del presidente Hartley decía que había hasta una rama, la rama Chile, que trataron de abrirla, pero al fin y al cabo la cerraron, la tuvieron que cerrar, porque los viajes a caballo eran muy peligrosos cruzando la cordillera. Entonces arriesgaban sus vidas con respecto a esto. Entonces, también la historia del hermano Raquel Reyes, que cambió su nombre luego después a Rodolfo, también a mi papá le fascinaba y él sabía que había algo en el sur con respecto a él. Bien, y luego ya hoy día conocer más de la historia, de lo que se ha descubierto, gracias a la hermana Paola Saade, que ha sido muy así bien exhaustiva, Detallista. muy detallista. Entonces, al saber todas esas cosas es genial. Entonces, saber que él pudo haber sido
uno de los primeros chilenos en ser bautizado antes de que la iglesia se formalizara de forma oficial acá en Chile. Entonces, y así mi papá le fascinaban muchas de esas cosas, porque también hay muchos chilenos que se han bautizado fuera de Chile antes que se organizara de forma oficial acá. Por ejemplo, la historia que el mismo Parley Pipal cuenta de este joven chileno que viajó con ellos de vuelta a California. Correcto. Entonces, que estaba muy entusiasmado con conocer la iglesia. Entonces, no sabemos del paradero de él. Habla de la montaña rocosa también. Sí, entonces, quizás hay un chileno que se haya bautizado en el siglo XIX y que si nosotros seguimos investigando, podemos encontrar algo interesante con respecto a eso. Entonces, es interesante todo lo que nos comparte José Luis, de verdad, y eso se agradece porque nos nutre a nosotros como miembros de la iglesia, porque es importante conocer esta historia. Y es lo que yo le compartía al hermano Juan, es con respecto a una frase que el mismo presidente Hinckley dijo: es bueno mirar hacia el pasado para ganar aprecio por el presente y perspectiva para el futuro. Entonces, al saber estas cosas, al saber que hay muchas cosas que aún por ahí que investigar, nos da un tesoro especial para poder tener una mejor perspectiva para el futuro, poder dejar, no sé, la importancia de llevar registro hoy en día. Hoy día tuvimos una capacitación para los especialistas de historia de barrio con respecto a la importancia de llevar registro en las unidades, porque en un futuro ya podemos estudiar, manejarla, dejarla ahí, pero más adelante nuestras generaciones van a leer esta historia, van a decir: uy, qué interesante. Entonces da un sentimiento de, de apreciar lo que fue o lo que construyeron sus antepasados. Entonces, algo muy interesante el recalcar estas cosas, y por el cual ese es el objetivo de que tanto tengo acá en el canal, y también lo que tú tienes en Facebook también, José Luis, con respecto al grupo de historia, el cual todos pueden unirse. Va a quedar el link acá también para que puedan seguir y entrar a este hermoso grupo donde van a encontrar un montón de historias, ya sea tanto antiguas como actuales también, que se están compartiendo. Entonces, es de gran valor eso, y es muy importante. Entonces, te agradezco, José Luis, por tu presentación y por lo que nos compartiste. ¿Ya? Gracias, amigo. Ahora, para no hacerlo tan largo, voy a compartir algo breve yo, ya culminando el cierre, ya cuando los primeros misioneros llegaron de forma oficial acá en Chile, pues como bien compartió José Luis, hubieron misioneros que cruzaron a caballo, como Elder Wells, que incluso está con vida, tiene 97 años, sí. Salió citado incluso en un discurso de Elder Anderson en la conferencia pasada, que mostró una foto actual de él. Entonces fue bien emocionante saber que sigue con vida Elder Wells, y es muy querido tanto acá en Chile. Muchas personas quieren a él, y también sé de muchas personas que quisieran mucho al presidente Hart, y en el cual él ya falleció. Entonces, quiero compartir también una pequeña presentación con ustedes, el cual ya deberían ver ahora. Sí. Si no me equivoco, me lo pueden confirmar. Muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, bien, este es como la portada, y va a ser lo que siempre van a ver durante este año. Este logo que gracias a la inteligencia artificial se diseñó con respecto a los 70 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, acá en Chile. Bien, la fotografía se ven los primeros misioneros que arribaron acá en Chile, el de Allred y el de Bentley. Bien, lo interesante de esto, como José Luis compartía, el hermano Fotheringham, un gran precursor, no tan solo con Chile, como decía José Luis, en otros países también ayudó a que la iglesia creciera y llegara al lugar. Él, el de Fotheringham, estuvo mucha correspondencia con la primera presidencia, y de hecho tuvo respuestas a esa correspondencia. El presidente David O'Mackey, él andaba de gira en Sudamérica, y él se hace un tiempo y pasa por Chile. Y la prensa chilena estaba pendiente incluso de lo que hacían los santos de los últimos días en aquella época, haciendo que la iglesia
no era oficial, como sale en esta parte de lo que dice. Y lo publicó el Mercurio, el lunes 8 de febrero de 1954, el cual dice: máxima autoridad de la Iglesia Mormona, el señor David O'Mackey llega hoy a Santiago. Hoy llegará procedente de Buenos Aires el señor David O'Mackey, jefe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida por mormones. El señor Mackey se encuentra realizando una gira por Latinoamérica para conocer las distintas misiones de la Iglesia. La sede central de la Iglesia de los Mormones está ubicada en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah. Se calcula que son sus fieles más de 1 millón de fieles en Estados Unidos. Además hay misiones repartidas por todo el mundo. En Latinoamérica existe México, algunos países de Centroamérica, Brasil, Uruguay y Argentina. Imagínense que ya la prensa chilena estaba pendiente de lo que estaba haciendo la Iglesia en aquella época y de la misma visita del presidente David O'Mackey. Según los registros históricos, el presidente David O'Mackey estuvo un día acá en Santiago de Chile y se reunió con el presidente, con el hermano Fotheringham, en el cual ayudó a preparar todo para que vinieran misioneros de forma oficial acá en nuestras tierras. Bien. Para luego, el 26 de mayo de 1955, el presidente Lee B. Valentine de la Misión Argentina, el cual sirvió entre el año 52 y 56, recibió la carta de la primera presidencia anunciando que Santiago de Chile había sido agregado a la Misión Argentina y que pronto recibiría instrucciones referentes al momento en que los misioneros serían llamados a servir a nuestro país. Al mes siguiente, el presidente Valentine viajó a Santiago, vino acá a Chile y se reunió con los Fotheringham, quienes le mostraron la ciudad a la vez que conversaban las ideas de cómo iniciar el trabajo misional. Problemas políticos en Argentina retrasaron el envío de los misioneros, pero en los meses siguientes, al mes de enero del año siguiente, las condiciones estaban dadas y así se le hizo saber a la primera presidencia de la Iglesia. Bien, entonces, ya con el pie, ya con la visita del hermano Valentine acá en Santiago de Chile, se anexan asignan los primeros misioneros acá a Chile, que son los, como decía en un principio, los elders Allred y elder Joseph Bentley. Bien. Ellos, el 14 de junio de 1956, ya fueron asignados para viajar acá a Chile y a iniciar la predicación del Evangelio en esta República de la Estrella Solitaria. De esta forma, Chile ya pasa a ser parte de la misión argentina, mientras que los elders viajaran acá a Chile el 23 de junio de 1956 para iniciar el trabajo proselitista. Bien, entonces es algo bien interesante porque el 23 de junio de este año ya se cumple 70 años de la llegada de estos misioneros acá a nuestra tierra. Bien, en un testimonio de Elder Allred, el cual están acá en el canal, y también voy a publicar en un futuro no muy lejano el video original donde él habla con respecto a toda su misión y toda la experiencia de cómo llegaron acá a Chile. Bien, me gustaría compartir esta siguiente diapositiva, que es una cita de este testimonio de él, el cual dice: no estoy seguro si ustedes saben, pero cuando se abrió la obra misional en Chile, el hermano Moel, uno de los 2 apóstoles de la Iglesia, hizo una gira por las 4 misiones de Sudamérica. Él llegó a la Argentina en mayo de 1956 y todos los misioneros fuimos a Buenos Aires para una conferencia de misión. La conferencia duró 2 días, eran 2 días espléndidos, llenos de enseñanza, de testimonio. Bien, Elder Allred ya estaba en una cercanía con respecto a presidente Moel, porque de hecho era consejero de la primera presidencia, Henry de Moel, en aquella época. Bien, entonces, después que arribaron los misioneros el 23 de junio, el 5 de julio de 1956, se organiza la primera rama, bien, el cual Henry de Moel viene a Santiago de Chile, como pueden ver en esta diapositiva. En la fotografía se puede ver al apóstol y atrás se ve la moneda, porque el apóstol se hospedó en el Hotel Carrera en aquella época. Bien,
Entonces, Podría buscar una fotografía actual de esa escena. actual, exacto. De De esa, justo de veras, esa ¿eh? esquina. Compararla Se ahí. podía hacer perfectamente, sí, exacto. Entonces, es bien especial. Y en esta primera reunión o esta primera organización de la rama, no habían miembros oficiales, no habían chilenos, eran todos norteamericanos. Bien. Y dentro del canal, algo muy bueno, y también de Facebook, de la página de Facebook, y también en el grupo de historias, compartiré detalles de cómo fue esta organización de la rama, inclusive la minuta que se ocupó en la rama. Y ahora quiero compartir, como ya lo están viendo en pantalla, esto es parte de las palabras que dijo Henry D. Moyle cuando él, en su parte final de su discurso, habló acerca de Chile, de la dedicación de esta tierra. Y esto lo compartió el mismo Elder Ulrich, bien, el misionero que abrió Chile, junto con Elder Bentley. Bien, y Elder Moyle dice lo siguiente: este pueblo aceptará el evangelio rápidamente y pronto habrá aquí una misión con a lo menos 10 ramas. Es mi privilegio bendecir este país y este pueblo. Pido de Dios la revelación e inspiración para cada persona en cada esfera de vida, y también para los líderes de esta rama, para que puedan ser guiados a las puertas de mucha gente buena. Sé que el comienzo de esta nueva rama agrada a nuestro Padre Celestial. Habrá una gran influencia en las vidas de la gente que abrirá sus puertas a los misioneros. Fui enviado aquí para inaugurar una rama en Chile y oro por el futuro de ella. Ha sido organizada porque el Señor lo quiere y no por otra razón. Nosotros seremos instrumentos en sus manos para llevar a este pueblo el Evangelio. Qué Maravilloso. hermosas palabras que nos dice un apóstol del Señor acá. Bien, él, como dice en esta parte, sé que el comienzo de esta nueva rama agrada a nuestro Padre Celestial. Y así es, porque el progreso fue lento en un principio, pero fue explosivo después. Bien, a los meses después, como también ya compartió mi querido amigo José Luis, vienen los primeros bautismos oficiales por la iglesia ya organizada acá en Chile, el cual también el 25 de noviembre de 1956, como decía en un principio, se van a cumplir los 70 años, bien, de estos acontecimientos. Bien, luego se organiza la misión andina, y aquí Chile deja de depender de Argentina y se une con Perú, bien, en 2 años, 1959 a 1961, bajo la presidencia del presidente Sharp. Bien, hace poco tuvimos una linda experiencia de conocer a un misionero que vivió bajo la autoridad del presidente Sharp, que sirvió bajo el presidente Sharp, el hermano Landquist. Él sirvió entre los años 1959 y 1962. Él vino de visita acá a Chile y estuvo en el lugar donde fue el primer presidente de rama en San Bernardo. Entonces, fue una experiencia muy única y muy especial de poder ver a un misionero que estuvo en la misión andina, ¿bien? Pero él también participó de la creación de la misión chilena, que fue en el año 61, octubre de 1961, ¿bien? Y por el cual quiero terminar con esta frase, con esta cita que nos dejó el historiador de la misión en aquella época. El primer presidente de la misión chilena fue el presidente A. Delbert Palmer, como lo estamos viendo en la imagen. Y el historiador de la misión escribió lo siguiente: aun cuando solo han pasado 5 años desde que los primeros misioneros llegaron al país, ahora hay 65 en Chile dirigiendo las actividades de los 1.200 miembros de la iglesia con la ayuda de 122 poseedores del sacerdocio locales. Hay ahora 12 ramas divididas en 3 distritos. La iglesia es propietaria de escogidos sitios en Valparaíso, Viña del Mar y Ñuñoa, más 7 casas de reuniones y un edificio de 3 pisos. En 4 de estos edificios de propiedad de la iglesia, las ramas son dirigidas por presidentes de ramas locales. Imagínense los datos, y ya tenían 5 años después de recién organizando la rama en Santiago en el año 56, donde no había nadie bautizado, a 5 años después que ya había más de 1.200 miembros, y así creciendo. Bien, entonces es algo bien bonito y bien especial
esto. Entonces, hermanos, estamos en un año muy especial, donde recordamos algo muy bueno, algo que nos nutre en nuestra historia, nos nutre a nosotros, y recordar estas cosas son muy especiales. Bien, entonces yo quería compartir esto con ustedes, también a mis amigos, hermano Juan, hermano José Luis, de poder tener esta linda conversación, que ya llevamos una hora, un poquito más de una hora, y de poder recordar lo hermoso que es la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, acá en Chile. Es preciosa. Y yo he tenido el privilegio de poder conocer más, de instruirme más, de enviar más, de todo lo que dejó mi padre. Bien, y gracias a eso conocí a José Luis. Gracias a eso también conocí a Juan. Bueno, hermano Juan lo divisaba de hace muchos años atrás, porque él estaba siempre metido en reuniones con mi padre, porque fue el historiador regional del área, hermano Juan Rodríguez, que está aquí conmigo. Entonces, es algo muy, muy lindo de poder tener esta oportunidad. Gracias, Juan, gracias, José Luis, por compartir esto conmigo, ¿ya? Por compartir este espacio con ustedes. Y con ustedes que nos están viendo. Bien, sigamos adelante, escriban su historia, si tienen su historia de sus antepasados, guárdenla y compártenla. Si son ¿Puedo nuevos en darte esto, mi último análisis nomás de esto, de escucharte y de escuchar a José Luis? En rigor, dos cosas solamente. Antes que existiera Salt Lake City, Utah como tal, progresista, una ciudad a la vanguardia hoy día del mundo, antes de tomar conciencia de este lugar de Sion, con todo esto que yo he procesado últimamente, Chile albergó y cobijó, abrazó, consoló, alimentó a esos pioneros, dándoles lo mejor de nuestra tierra y de nuestro mar. Esos pioneros, sus descendientes, algunos han venido a Chile, han estado en Valparaíso como misioneros y otros como autoridades. Y rescatar esa historia ha sido emocionante. De hecho, nosotros tres hemos estado en esa. Había un expresidente Estaca que decía que gracias, pudiera ser que a lo mejor así es, que por el hecho de haber dándole mucha auge al tema del cementerio de disidentes, quizás por eso fue un apóstol ahí, no lo sé. Y lo otro que tú recién dijiste, Cristóbal, que quiero también ponerle el acento, el presidente Kimball dijo: exhorto al pueblo de esta iglesia a brindar seria atención a su historia familiar, a que alienten a sus padres y abuelos a escribir sus diarios personales y que no permitan que la familia vaya a la eternidad sin haber dejado sus memorias para sus hijos, nietos y toda su posteridad. Esta es una seria obligación y responsabilidad. Eso dijo el presidente Spencer W. Kimball, que también vino a Chile, lo dijo en agosto del año 78. Y finalmente, lo que también nos motiva es que, como dijo el elder Russell M. Nelson, reconocemos a los pioneros chilenos de la fe y devoción que establecieron la base de tu obra en este hermoso país. Que sus nombres sean recordados y su legado sea venerado por todas las generaciones por venir. Y qué mejor lugar que en estos momentos de estar hablando de ello, de estar conversando de ello. José Luis por el lado del norte, de tener casi listo ya su libro de los pioneros en el norte, en Arica, donde hay mucho que todavía contar, pero él tiene esa primicia. Hacia el sur, hacia las islas. Entonces, qué privilegio es poder entender que Chile tiene un sitial, yo creo, para el Señor, porque no es porque sí que todo haya pasado aquí respecto de los pioneros en la isla de Juan Fernández, Palipi Prat, Quillota, la ciudad de Quillota, esta maravillosa ciudad de Quillota. ¿Ah? Y por ahí dicen que quizás Nefi, bueno, Leroy Mormont, pudiera haber llegado a Chile. Dicen muchos que aquí llegó. Bueno, la historia de la iglesia ya más contemporánea en los Estados Unidos, hay antecedentes que hablan de que José Smith, Brigham Young y otros más pensaban de que
leí había llegado a la tierra de Coquimbo, ¿cierto? A lo que hoy día sería Coquimbo. Puede haber sido, sí. Claro. Así que probablemente sí. Ujú. Yo 70 solamente años. quisiera hacer un comentario de que, bueno, el Departamento de Historia de la Iglesia se dedica a recopilar archivos, cierta información, tiene de una manera figurativa montañas de documentos que todavía ni siquiera se han digitalizado, probablemente algunos se están archivando todavía, catalogando, pero todo lo que se pudiera escribir, registrar, grabar, recopilar, todo es para que algún investigador de historia de la iglesia lo solicite y escriba de aquello, ¿ya? O sea, el objetivo final no es que quede guardado o que quede digitalizado, sino que un investigador de historia de la iglesia lo solicite y pueda hacer literatura de lo que se recopiló. Esa es la labor que hizo tu padre, esa es la labor que estamos tratando de hacer nosotros. Así que solamente quería comentar eso, ya Sí. de que estamos haciendo una gran obra, que es lo que es la historia de la iglesia, en este caso en Chile. Así es. Gracias, José Luis. Ay, Bueno, y para terminar, quiero comentar de que para estos 70 años voy a hacer un regalo con respecto a una publicación sobre la historia de la mujer pionera. La comenzó mi padre y la estoy culminando yo ahora. Hace unos meses atrás le pedí a varias hermanas pioneras, ya sea en sus lugares, que puedan compartir su testimonio y puedan enviármelo a mí para poder añadirlo en este libro y poder compartirlo en junio de este año en conmemoración de los 70 años de la Iglesia en Chile. Bien, entonces quiero compartir eso con ustedes y al cual se va a presentar y no va a tener costo, va a estar para acceso a todos. Bien, y ese va a ser como un aporte de granito de arena, el cual mi padre hubiese estado encantado de haber también haberlo culminado. Él lo comenzó en el año 96 y de hecho lo presentó para los 40 años de la iglesia acá en Chile. Bien, entonces ahora vamos a remostrarlo, a republicarlo ahora para los 70 años. Y entonces estoy con ese trabajo y va a ser bien bonito, va a ser bien especial porque hay testimonio de muchos hermanos que están en el grupo de Facebook de historia, de sus madres, de padres que ya están fallecidos, está el testimonio de ellos ahí. Y lo he identificado con los nombres cuando nos comentan, cuando comparten, dan like. Están sus nombres y están los nombres de sus padres, de su madre, de su testimonio. Y va a ser muy especial cuando ellos lo puedan leer. Entonces va a ser bien, bien emotivo. Sí, solamente quisiera hablar también de la mujer. La mujer, probablemente hablamos mucho de los hombres, en la historia se habla mucho de los hombres. De hecho, a mí me ha tocado dar algunas clases de escuela dominical donde Cristo hace un milagro de 5.000 hombres. Y pareciera, y bueno, y fue así también. En la antigüedad, en tiempos bíblicos, se contaban las cabezas de los hombres del sexo masculino y a la mujer y los niños se les dejaba un poco de lado. Entonces siempre tenía alguna representación o resaltaba más la figura del hombre. Pero la mujer en la iglesia fue muy importante. Sabemos que dieron el ejemplo para ser misioneras, ¿cierto? Todos los misioneros que salieron después fue gracias al ejemplo de dos misioneras chilenas. Muchas de las hermanas también ayudaron a freír sopaipillas, ¿cierto? En los tiempos de que los miembros de la iglesia construían, ¿cierto? Las capillas, hacer eh, comida, hacer agua. comida, ¿cierto? Y muchas innumerables cosas. Hoy día, hace algunos días, hemos visto también de que la primera presidencia y el Quórum de los 12 han aprobado que las mujeres pueden ser presidentas de la escuela dominical.
algo que era impensable en la época de lo que estamos hablando nosotros. Pero hoy día cada vez más las mujeres toman un rol protagónico, ¿cierto? En lo que va a ser la historia de la iglesia en el futuro. Así que gracias por el trabajo que estás haciendo, que vas a terminar. Las hermanas necesitan un reconocimiento. Son muy importantes para nosotros. Gracias, José Luis. Así que lo estamos haciendo con harto cariño, con harto amor. Así que se viene eso. Se viene algo muy especial para ese día. Lo vamos a poder compartir, ¿ya? Y también, bueno, viene el otro proyecto que es más grande, que es el libro, algo muy bueno, que también inició el historiador Rodolfo Acevedo, y lo estamos culminando también. Y vamos a ver cómo vamos a compartir eso también, porque hay un montón de historias, un montón de detalles, muchas cosas que se registraron, que mi padre descubrió y que hay que mostrar, ¿ya? Y eso va a ser especial. Así que ahí estamos bajo la ayuda del Departamento Histórico de la Iglesia, me están ayudando con esto, así que ahí se viene algo grande. Bien, así que eso. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Juan, por este tiempo. Ya es tarde ya, así Gracias, que no les Cristóbal, quito gracias, más Juan. tiempo. Descansen, saludos a sus familias, a sus señoras, a sus esposas. Se les estima mucho, ¿ya? Así que eso, Gracias. muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en un próximo conversatorio. Vamos a ver ya con el próximo conversatorio y vamos a estar conversando con más pioneros. Van a estar con nosotros acá en este canal. Un abrazo a todos, que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao.